Estamos a punto de comenzar ya la Semana Santa. Hoy es nuestro quinto domingo de Cuaresma, el último del tiempo propio de la Cuaresma, porque ya el siguiente domingo será el Domingo de Ramos. La palabra de Dios nos habla de que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Lo contrario sería el grano que cae en el camino, entre abrojos, en roca, que puede germinar, pero que al final las penas del mundo o las situaciones que podemos vivir en nuestra vida nos ahogan y nos impiden crecer y dar fruto. Eso sería el pecado. En el Evangelio de San Juan de este día, de este domingo, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, y a quien me sirva el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada y que diré: Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a sufrir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Semana Santa empieza a acercarse ya en el horizonte de la Cuaresma. Hemos pasado la mayor parte de estos días cuaresmales y el próximo domingo, si Dios quiere, celebraremos el Domingo de Ramos. Las lecturas de hoy nos indican también que estamos llegando a la hora de Jesús, el tiempo restablecido por el Padre para llevar a término la obra de la redención. Las lecturas nos dan como un retrato psicológico de Jesús ante su destino y nos muestran lo que hay en su corazón en estos momentos de su vida. La carta a los Hebreos pone el acento sobre el sufrimiento padecido por el Señor. Él, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Acordaros en el Getsemaní. Es impresionante ver cómo la condición de hijo no le ha ahorrado a Jesús padecer el sufrimiento y la angustia ante la muerte. En este punto vemos que la encarnación ha sido una verdadera kenosis, un verdadero abajamiento. Pero más impresionante es leer que aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación se convirtió para todos los que le obedecen en el autor de la salvación eterna. El sufrimiento es para el Señor una escuela donde aprende lo que significa ser hijo. ¿Qué diré, Padre? Líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, ¿cuántas veces nosotros mismos podemos decir estas mismas palabras? Mi alma está agitada, Señor, sálvame, aparta de mí el sufrimiento. Pero la actitud más justa es la del Señor, es decir, no pedir que nuestras circunstancias cambien, sino vivir hasta el fondo la situación que el misterio nos ha puesto enfrente. Jesús dirá en Getsemaní: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad como yo quiero, sino como quieres tú. Este pero ha cambiado la historia de la humanidad. Cristo es el hombre perfecto, no porque haya tenido miedo y angustias, sino porque ha obedecido al Padre hasta el final.
Jesucristo no pide cambiar su destino porque ha puesto su esperanza en el Padre. De hecho, la voz del Padre dice hoy en el Evangelio: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. El Señor se sabe glorificado por el Padre y precisamente porque el Padre ha sido glorificado, tiene la esperanza de que en el futuro el Padre lo volverá a glorificar. Esta es la raíz de la esperanza cristiana, porque uno reconoce la presencia de Dios en su vida. Sabe que esta esperanza no lo abandonará nunca, aunque las dificultades no desaparezcan. La tentación mayor que podemos tener es querer que las circunstancias que estamos viviendo cambien. Pero resulta que son nuestras circunstancias, el marco, el lugar donde el Señor sale a nuestro encuentro en la vida. Querer cambiar las circunstancias significa cerrar los ojos al Señor, que se presenta a través de ellas. Tener la pretensión de esperar la situación ideal para empezar a vivir el cristianismo significa querer imponer a Dios la manera como debe hacerse presente en nuestra vida. Pero entonces lo que vivimos no es la realidad, sino nuestro sueño. No la voluntad, sino la nuestra. En cambio, nuestra oración debería ser: hágase, Señor, tu voluntad, como rezamos en el Padre Nuestro. Nos conviene a nosotros hacer su voluntad. Todos hemos hecho la experiencia que cada vez que hemos afirmado nuestra voluntad pensando que así conseguiríamos la felicidad, nos hemos quedado vacíos y solos. Cuando intentamos aferrar nuestra vida la perdemos. Por eso es razonable empezar para ver si es verdad lo que el Señor dice en el Evangelio: quien pierde su vida la encuentra. Nosotros, como el grano de trigo, tenemos que volver a la tierra para dar fruto. Y nuestra tierra es nuestra realidad concreta, allí donde tenemos que vivir, donde tenemos que sufrir y tenemos que padecer. El Señor hoy nos invita y nos da un testimonio de que en el sufrimiento se puede vivir la esperanza, porque hemos recibido la fe. Y todo el que cree en el Señor espera en Él. Y ese es nuestro deseo. Y debería ser nuestra petición en este domingo y en esta Cuaresma. Vivir junto al Señor la pasión va a ser también para nosotros el momento de tomar conciencia ante las muchas realidades de las personas que arrostran enfermedad, dolor y sufrimiento, tristeza vital, angustia, soledad. Como decía, todos hemos padecido en algún momento de nuestra vida o padecemos este sentimiento, y daros cuenta, la pandemia también nos está haciendo tomar cuenta de que el hombre no es el absoluto, de que, como decía el Papa en la Fratelli Tutti, todos somos hermanos y todos estamos en las mismas condiciones, en el sentido de que todos somos hombres o mujeres que podemos vivir nuestras circunstancias abrazando la cruz de Jesús, porque sabemos que desde esa cruz nosotros nos realizamos, nos fundimos también en ese dolor universal que Jesucristo experimenta en el momento supremo, al ser alzado y al entregar su espíritu al Señor, a su Padre. Por eso este tiempo es Kairos también, ese es el tiempo del Señor, y no podemos desaprovecharlo. Tu tiempo, mi tiempo, el de todos, pues es un tiempo para vivirlo en plenitud, para vivir también en las circunstancias concretas, y para pedirle al Señor que siga manifestándose en medio de nosotros con toda su fuerza, con todo su poder. Pero que si rezamos el Padre Nuestro hoy, cuando lo recemos, y lleguemos al momento de hágase tu voluntad, que no rechacemos por miedos, por egoísmos, por situaciones concretas, lo que el Señor nos está pudiendo ofrecer a cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros oremos en estos días y le pidamos al Señor y a nuestra Madre la fuerza y la gracia para poder salir adelante en medio de esta situación tan complicada. La vida de los santos, la vida de ellos no es una vida de rosas, no es una vida en la que a veces no se asemeje como la de Jesús. La vida de muchos santos significó también
un cambio de vida, una conversión, y esa conversión también les acarreó el dolor, el sufrimiento, la persecución, la incomprensión, pero en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa incomprensión, brilló la luz de Jesús, la luz del Espíritu, que iluminaba en medio de las tinieblas y que les impulsaba a seguir adelante. Y muchos de ellos generosamente entregan o abrazan la cruz de Jesús y ofrecen su vida para la salvación de otros. Y esto ha sido siempre así. El martirio ha significado también, o ha sido semillero para otras generaciones de cristianos que desde los primeros tiempos pues vienen y son también siendo testigos y testimonio para todo ese conjunto de personas que vivimos igual nuestra vida cristiana, a veces con mediocridad, en la superficie. Y el testimonio de los santos también supone a veces un revolcón para entrar en la dimensión de Dios que está dentro de nosotros y que a veces pues lo hemos ocultado pues al hacer nuestra propia voluntad, lo que queremos en definitiva. Si el grano de trigo no muere, o sea, no cae a tierra y se pudre y de ahí germina la semilla, es imposible que nosotros podamos dar fruto. Por eso miremos a ver en qué terreno estamos plantados o nos estamos injertando, y pidamos la gracia de salir de ese terreno si nos impide crecer en la voluntad y en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, el próximo domingo comenzamos ya la Semana Santa, estamos en la antesala. El Domingo de Ramos es el pórtico, es la entrada en Jerusalén de Jesús, es aclamado, es loado, ensalzado, pero sabemos que ese pórtico, esa antesala, nos conduce a una semana increíble, pero también muy, muy fuerte, muy dura para cada uno de nosotros. Por eso acompañar a Jesús en esa semana significará también unirnos a todo ese dolor que en el mundo se da, a todas esas situaciones dolorosas, pero que gracias a la voluntad de Dios, es decir, a la voluntad de Jesús, que acepta, asume el plan de Dios, el plan de su Padre para nosotros, pues nosotros viviremos también un domingo de resurrección. La luz vino, pero el mundo no la recibió. Y el mundo a veces prefiere vivir en las tinieblas, pero la luz de Jesús brillará y será luz, guía y faro para todos los que quieran seguir y permanecer en ese camino, en ese itinerario que Dios quiere hacer con nosotros y con toda la humanidad. Que paséis un buen domingo y seguiremos también pidiéndole al Señor, a la Virgen y también a San José que nos cuiden, que nos protejan y que nos den todos los dones y las gracias para poder vivir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor volcados en los demás, pero desde nosotros mismos, habiéndolo experimentado. Esa es la razón también de nuestra fe, experimentar el amor de Dios, la misericordia, para luego ofrecerla también con generosidad y abundancia a los demás. Feliz quinto domingo de Cuaresma, hermanos y hermanas de los grupos de misión, bendición, el señorío de Jesús, el Señor es grande, etc. A todos ellos, pues un saludo fraterno. Después de pasar este itinerario cuaresmal, que lo hemos iniciado el 17 de febrero con ese inicio del miércoles ceniza, esa invitación del Papa a hacer que nuestra cuaresma sea fraterna, cultivando la fe, la esperanza y la caridad. Después de haber pasado estos domingos, esos 5 domingos que nos invitan a hacer ese itinerario, ¿no? El primero de las tentaciones, el segundo la transfiguración, el tercero aquel valorar el templo, somos templo de Dios, somos templo de esa santidad. Y el cuarto ha sido el tomar conciencia de que somos
objeto de amor de Dios, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único. Y no solamente eso, sino que nos ha dado la misión de colaborar en la salvación, de ser salvadores, no ser jueces. Y este quinto domingo nos invita a que nosotros sepamos, por sobre todas las cosas, a buscar ese deseo de manifestar y ver a Jesús en todo. Esta petición de aquellos discípulos que venían y le decían a Felipe, ¿no? Queremos ver a Jesús. Qué impresión, qué necesidad expresan esta expresión, ¿no? Estas palabras, ¿no? Queremos ver a Jesús. Y esta es la propuesta que te hago para que cuando iniciemos la Semana Santa, que será el próximo domingo 28, que seamos realmente coherentes en ese llevar el ramito, en ese acompañar a Jesús en el huerto, acompañarlo en el camino de la cruz, en ese camino de llevar la cruz, en ese sentirnos acogidos y encontrar y descubrir esa inmensidad rica en misericordia en esa crucifixión, pero también el saber que el fruto de este tiempo de Cuaresma ha sido la alegría de saber que no todo está perdido, de mantener esa esperanza, ¿no? Pues con esa alegría, con ese motivo, que ese sea nuestro deseo en este tiempo previo a la Semana Santa, que nuestro deseo de ver a Jesús sea fruto de este itinerario cuaresmal, para que en esta Pascua la alegría de verlo a Él sea la que inunde, alimente nuestra esperanza. El deseo de compartir entre todos este itinerario ha hecho que quizás no nos sintamos solos, que en ese esfuerzo por querer convertir y querer alcanzar esa conversión, sepamos que estamos animados, que si hemos caído, que si nos hemos levantado, que si nos hemos venido abajo, alguien nos ha animado, y qué lindo, ¿no? Como comunidad, como grupo, como familia, sepamos animarnos. Este es un fruto muy, muy valioso hoy en día. Creo que también es interesante que sepamos que estamos llamados a hacer de nosotros esos testigos alegres de esa gran noticia, ¿no? Dios nos ama y ha entregado a su Hijo único, y este Hijo único lo tenemos que ver actuar aquí y ahora, porque aún aquí y ahora sigue actuando Jesús, sigue actuando Dios. Que ojalá ese deseo sea el que me mueva a vivir esta Semana Santa de otra manera. Con este deseo introducimos a la Semana Santa. Queremos ver a Jesús. Y te doy a dar una pista, un consejo. Sería lindo que en estas semanas, en la Semana Santa, pudiéramos agarrar el texto de cualquiera de los 4 evangelios que te hable, te lea y escuches y veas la pasión de Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Léalo despacito, en la casa, en la iglesia, al tratar de que encontrarte con el Señor que queremos ver, verlo allí en la preparación, cuando va a la casa de sus amigos en Betania, verlo, qué es lo que pasa ver ese corazón que se dispone a entregarme esta salvación para que yo tenga la alegría plena. En este tiempo de la Semana Santa podamos juntos animarnos a ver a Jesús. Este deseo se fomente, se haga realidad, y que este sea el fruto de nuestra Cuaresma, de este itinerario, ¿no? El deseo de ver a Jesús. Que tengamos todos una linda Semana Santa. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi casa.
a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad? Cuando en la cruz alzado y solo estás, ¿cómo explicarte que no tengo amor? Cuando tienes rasgado el corazón.